Muy buenos días de nuevo en su programa La Crónica TV. Hoy de nuevo aquí con nuestro amigo Remberto Pichardo. Remberto, ¿cómo te amanece el día? Como decimos los dominicanos. No, bien. Ah, bien, bien. Bien. Mira, Remberto, hay muchos temas importantes. Todavía seguimos con el tema de Jet Set, que casi todos los programas y los medios lo tocan. Otro tema que no quiero tocar porque realmente no creo que sea prudente entrar en esos temas, Remberto. Pero hay una pregunta que yo quisiera hacerte, Remberto, tú que sabes de todo. Como diría mamá, desenrédame este trompo. Remberto, ¿qué es realmente el Consejo Nacional de Competitividad? Es el máximo órgano del Estado Dominicano mediante el cual se le entregó el control de la finanza pública a la más alta jerarquía del CONEP para que la controlara directamente. O sea, aquellos empresarios que eran los proveedores de servicios del Estado lo pusieron a manejar el presupuesto del Estado Nacional, el cual obviamente para en los bolsillos de ellos a través de su empresa que dan esos servicios, ya sea de obra de infraestructura, obra de servicio, productos al Estado. Por ejemplo, desayuno escolar, la leche de Opino de Pepín Corripio. Pepín Corripio es parte de ese consejo. Entonces tú entenderás que Pepín debe de estar diciendo que hay que invertir más en el desayuno escolar porque él es uno de los proveedores del desayuno escolar. Para ponerte un ejemplo simple. Obra de infraestructura. ¿Quiénes son los constructores del metro? O Metaldón, que es del Grupo Inicia, que es de los Vicini, y Manuel Estrella, que bueno, la cementera que es la Panamericana, y la Ingeniería Estrella. Entonces, él tiene el consejo, como tú puedes entender, él va a decir que hagan más obras y que le pongan más dinero a las obras, la cual él construye. O ellos construyen, porque todo está en el consejo. Déjame leerte quiénes son los que están, para que tú entiendas de qué se trata. Mira, ellos tomaron posesión el 2017, octubre del 2017. Esto es el decreto 389-17. Y aquí tenemos, ¿verdad? Artículo 1. Se designa en el Consejo Nacional de Competitividad CNC como miembro en representación del sector privado a la siguiente persona. Estos son los del sector privado porque los del sector público son el presidente y todos los ministerios que manejan el dinero. O sea, ahí se encuentra Hacienda, ahí se encuentra lo que es ahora Prodominicana, ahí se encuentra, bueno, todo lo que maneja dinero. Acuérdate que todo el proceso de elaboración del presupuesto pertenece a ministerios que están adscritos al Poder Ejecutivo. Pero es bueno, Remberto, que le explique. El Ministerio de Economía y Planificación, que ellos desintegraron. Ellos son los que hacen la función del ministerio ahora. Pero yo te voy a ir explicando. Pero es bueno que le expliques una parte, que aunque ellos toman posesión en el 2017, como dijiste, ¿cierto? Es producto de un decreto del 2001, ¿cierto? No, la creación... La creación es producto de un decreto del 2001. La creación del órgano es del 2001. En el gobierno de Hipólito Mejía. No, pero es que esto no tiene que ver con gobierno. No, te quiero decir que es bueno. Déjame explicarte el proceso para que tú entiendas de qué se trata. El primer decreto es en el 2001. La ley marco es del 2006. Eso es Leonel Fernández. Okay. Y la puesta en posesión es del 2017. Eso es Danilo Medina. O sea, esto está por encima de todo lo que es la estructura político-partidaria. Exactamente. Y cuando tú oigas a la gente que está aquí, tú te vas a dar cuenta de a qué que yo me refiero. Mira, la parte privada, o por parte de la parte privada. Aquí se encuentran Pedro Brache, eso es Grupo Rica. Fernando Capellán, eso es Codevi. José Miguel González Cuadra, falta el Cuadra, pero González Cuadra, porque su foto está. Eso es CCN, eso es Jumbo, etcétera, etcétera. Manuel Agrullón, eso es Grupo Financiero Popular. Luis Molina Chequial, eso es el BHD.
Tú tienes aquí este no necesita introducción, Frank Rainieri, ese grupo Punta Cana, Manuel Tavares y Felipe Vicini es Inicia. Luego, tú tienes en el artículo 2 a nuestra amiga Ligia Bonetti, que siendo ella Ligia, hubo que hacerle un artículo aparte. Ella está solita en un artículo para ella. Dice, se designa a la señora Ligia Bonetti como asesora industrial honorífica del Poder Ejecutivo y en esa condición miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Y luego en el artículo 4 viene lo que ellos le llaman el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad. O sea, son dos consejos realmente. En uno, pero un solo aparato. Se crea el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Competitividad, CNC, el cual estará integrado por la siguiente persona. Miguel Barleta, Santo Domingo Motors y demás. Rafael Blanco Canto, eso es Zona Franca, expresidente del CONEP. Roberto Bonetti no necesita introducción, ¿verdad que no? Eso es CONEP puro. Tenemos a José Clase, a Samuel Conde, a José Luis Corripio Estrada, ese Pepín. Grupo de Medio Corripio, Editora Corripio, Euromotor, etcétera, etcétera. José Clase, ¿a qué pertenece? ¿Qué grupo económico precedente? ¿Qué grupo empresario? José Clase, si mal no recuerdo, está en el sector bancario, si mal no recuerdo. La verdad es que José Clase es una persona con un, como dirían los gringos, un low profile, ¿tú entiendes? O sea, es una gente que hay que escudriñar para saber cuál es el ambiente de su desempeño. Es una persona que no tiene una connotación social muy, muy marcada, pero sí es bastante poderoso. Entonces tenemos a Samuel Conde, José Luis Corripio Estrada, Manuel Díez, Manuelito Díez. Manuel Díez, sí. Era Banco del Progreso, si mal no recuerdo, expresidente del CONEP, etcétera, etcétera. Pedro Esteva, el que viene ahora no necesita introducción, Manuelito Estrella. Félix García Castellano tiene un low profile, pero nosotros hicimos una investigación con motivo de los vínculos de Gilbert Villo aquí en la República Dominicana y salió a relucir de que él es miembro de la Junta Directiva del Grupo Financiero Universal y a su vez, si mal no recuerdo, es miembro de la Junta Directiva del Grupo Financiero Popular, conjuntamente con Manuel Grullón, que ya lo mencionamos ahí arriba, y con Felipe Vicini, que es el vicepresidente, que ya lo mencionamos ahí arriba. Entonces tenemos Carlos Guillermo León, aquí estos son los León, Bancrédito, ¿te acuerdas de la adquisición del banco, de la Cervecería Nacional, etcétera, etcétera? VHD. Ajá, entonces tenemos Carlos Guillermo León, Aquiles Hernández, Franklin León, que es hermano, Celso Magrancini, yo entiendo que no necesita ningún tipo de... Bueno, sí, si no lo conocen hay problema aquí. Carlos José Martí, eso es Costal. Costal en un programa, nosotros hicimos la investigación y es socio directo de Gilbert Villo. En una compañía que se llama Gulfstream Petroleum SRDL, o sea, SR, artículo DL. Gilbert Villo, el empresario haitiano sancionado por Canadá y Estados Unidos por el presunto financiamiento de la banda criminal haitiana, que hoy en día, bueno, pues fueron designados terroristas por Estados Unidos y la República Dominicana. Y en esa compañía está prácticamente el monopolio de los combustibles en República Dominicana. Ese Gilbert Villo no tiene nada que ver con el tema de las licitaciones de la... Sí, es cuando tú oyes Gilbert Villo es a él que se refieren. Él está, inclusive, a él está vinculado Pablo Porte en GB ¿Licencia? Bueno, el pleito que está ahora es de la licencia, pero antes era el de los pasaportes. Yo vi a Aquiles Jiménez dando una entrevista donde Osuna diciendo que la licencia se la estaban negando a Hochi, a la compañía de Hochi Gómez, pero que se le iban a dar a una compañía de Gilbert Villo. Entonces, todos los documentos, podríamos decir que casi todos los documentos de identidad, o sea, estamos hablando de pasaporte. Pero es que, déjame explicarte, déjame acabar la lista para hacerte esa explicación. Entonces tenemos a Carlos José Martí, Ramón Hernández, Marcial Narri, entiendo que no necesita introducción, Monseñor Agripino Núñez Collado, que en paz no descanse, porque no era bueno ni con sopita, me imagino que Dios se la estará empatando allá arriba. Mercedes Ramos, eso es el grupo Ramos. Héctor Isamir Rizek, eso es el grupo Rizek. Gustavo Tavares, Juan Manuel Ureña, Bernardo Vega no necesita introducción, ¿verdad que no? Juan Vicini, arriba estaba Felipe. Máximo Vedal, José Vitiene, ese es uno de los del trío de Pañolito,
como decíamos nosotros, con Muné y el mismo Pepín Corripio, y Elena Villella, que fue ex presidenta del CONEP, y bueno, fue la que creó la compañía generadora de electricidad que luego se le vendió a la Barrick. Mira lo que sucede con esto, y te voy a hacer la explicación de Gilbert Villo ahora. Este decreto en el artículo 6, dice cómo es el funcionamiento de este órgano. Dice artículo 6, se elimina el viceministerio para la gestión de la competitividad del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y se instruye al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, MEPID, y al director ejecutivo del Consejo Nacional de la Competitividad, CNC, tomar las medidas necesarias para la reubicación del personal y hacer las coordinaciones correspondientes para que los temas y asuntos técnicos vinculados a la competitividad nacional a cargo del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo sean transferidos a la dirección ejecutiva de este consejo. O sea, cuando esta gente tomaron posesión, se le dio el control de la parte que recibe la información para la planificación y elaboración del presupuesto del Ministerio de Economía y Planificación. Ellos manejan directamente el presupuesto. Ellos son los que dicen para dónde va el dinero. Lógicamente, como Frank Rainieri está ahí, desde que Frank Rainieri toma posesión ahí, para ponerte un ejemplo, pues la inversión en turismo aumenta. La inversión estatal en turismo. Porque ellos utilizan el dinero de nosotros para crear la infraestructura de su negocio privado. Las obras, mira, esto puedo poner un ejemplo que lo he puesto varias veces. El tren metropolitano no empezó como tren metropolitano. El tren metropolitano empezó como monorriel de Santo Domingo. Y ese monorriel lo anunció Luis Abinader en el 2021 en su discurso de su primer año. Y él dijo que se iba a hacer una obra que iba desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte al aeropuerto, un monorriel, dijo. La obra nosotros la buscamos en alianza público-privada y el precio de la obra eran 680 millones de dólares. La obra en principio no era necesaria porque nosotros teníamos un sistema ferroviario nacional que lo único que había que hacer es reactivar por la sencilla... Bueno, mira, el Central Romana utiliza 374, 75 kilómetros que todavía quedan de ese sistema y lo tiene actualizado y ese sistema mueve 4 millones de toneladas al año. O sea, es un sistema bastante barato y bastante eficiente de transporte. Y así mismo como se mueve carga, pues se puede mover pasajeros. Pero iban a hacer el proyecto del monorriel. Ese proyecto iba a conectar todo el Gran Santo Domingo, si se quiere, porque cuando tú hablas de la autopista Duarte, bueno, pues tú estás hablando de Santo Domingo Oeste. Y si tú cruzas completo, por ejemplo, si tú cruzas lo que son las líneas que vienen bajando de transporte de la Máximo Gómez, pues ya tú estás conectando Villamella esa línea también, que viene siendo Santo Domingo Norte. Y si tú sales hasta el aeropuerto, pues entonces tú también estás conectando Santo Domingo Este. O sea, es el Gran Santo Domingo, pero tú estás cruzando por el Distrito Nacional. Pues estos muchachones cogieron ese proyecto que se había anunciado el inicio de su construcción para el 2022 y lo llevaron a tren metropolitano. Firmaron con Francia y ese tren metropolitano ahora solo iba del Olímpico, del Parque Olímpico, al aeropuerto y pasó de 680 millones de dólares a 3.200 millones de dólares. ¿3.000? 200 millones de dólares. Desde que lo cogieron estos muchachones. ¿Tú entiendes qué es lo que ellos hacen ya? Reventando a nosotros. Bueno, la cosa es que antes de seguir, porque esto tuvo una evolución, de este grupo... Ese grupo sigue igual. Sí. Desde el 2017. Obviamente hay variación porque Agripino, por ejemplo, falleció. Sí, pero desde el 2017 que tomó control del Consejo, sí. Sí, pero peor, ellos tienen más ahora. Pero antes te voy a explicar algo. Rafael Blanco Canto, que está aquí, por ejemplo, aquí hay varias personas que nosotros encontramos con vínculos con Gilbert Villo, ya sea de manera directa o indirecta, con el empresario haitiano, sancionado por Canadá y Estados Unidos por presunto financiamiento de banda criminal haitiana. Mira, te puedo decir que nosotros, Félix García Castellano, lo ubicamos en el Grupo Financiero Universal, que es
el partner estratégico, según publicaciones de ellos mismos, del Grupo Billo aquí en República Dominicana. La publicación es del 2012, cuando Gilbert Billo adquirió todos los activos de Texaco Chevron aquí en República Dominicana, en Jamaica y en San Martín. O sea, fue una compra en 3 países. Y los socios estratégicos eran el Grupo Universal y el Grupo Bermúdez. Aquiles Bermúdez, que no se encuentra en esta lista, es un miembro actual del Consejo Nacional de Competitividad. O sea que ya tenemos 2 miembros, ¿verdad? Entonces, de aquí, Carlos José Martí también es socio de Gilbert Billo y es miembro del Consejo Nacional de Competitividad. Entonces, tú tienes también que los consejos directivos de esas 2 entidades, por ejemplo, tú tienes a Armando Bermúdez dentro del Consejo Directivo del Grupo Financiero Popular. Tú tienes a Félix García Castellano dentro del Consejo Directivo del Grupo Financiero Popular. Y dentro de ese grupo financiero, a su vez, se encuentran Manuel Grullón, que se encuentra aquí en el Consejo Nacional de Competitividad, y tú tienes a Felipe Vicini. Entonces, si tú te fijas, vamos avanzando y vamos alargando la lista de estas personas que se encuentran dirigiendo la finanza pública con vínculo con Gilbert Billo. ¿Tú entiendes lo que eso quiere decir? Entonces, tenemos varios de los miembros y nosotros seguimos la investigación y te puedo decir que en cuanto a lo que son las relaciones, porque se habla de Gilbert Billo, pero también hay más empresarios haitianos, hubo una iniciativa que se llamó Consejo Económico Binacional Quiqueya, que era un emprendimiento a nivel fronterizo del empresariado dominicano y haitiano, dentro de los cuales, bueno, pues se encuentra Gilbert Billo y 3 sancionados más. Habría que depurar si se quiere, pero dentro de esa iniciativa estaba también Rafael Blanco Canto, que se encuentra aquí en este consejo. ¿Usted entiende cómo se va agrandando la lista de personas vinculadas a Gilbert Billo en República Dominicana? En el consejo que maneja el dinero del pueblo dominicano, o sea, así de simple. Este grupo que hizo que se desintegraran, si se quiere, 2 departamentos del Ministerio de Economía y Planificación, bueno, pues al día de hoy logró que se fusionara, o en español, que desapareciera, el Ministerio de Economía y Planificación. El Ministerio de Economía y Planificación es el que hace la proyección a nivel económico para la elaboración del presupuesto nacional y se supone que esas proyecciones tienen que tener un balance. ¿Qué quiere decir un balance? Tú tienes que priorizar porque tú no tienes dinero infinito. Y si el sistema de salud necesita 1.000 millones de pesos, ellos entienden que esos 1.000 millones de pesos, en vez de llegar al sistema de salud, tienen que invertirse en turismo. Entonces pasan esos 1.000 millones de pesos, poniéndote un ejemplo, a turismo. Si ellos entienden que esos 1.000 millones de pesos deben de consumirse, por ejemplo, en obras de infraestructura que ellos fabrican, como la alteración de lo que fue el monorriel al tren metropolitano, pues entonces hacen que la asignación del presupuesto vaya, en lugar de ir al sistema de salud, al tren metropolitano. Ellos mueven el dinero donde lo beneficia a ellos a nivel privado. Y el único contrapeso que tenían, bueno, pues era lo que quedó del Ministerio de Economía y Planificación. Y si tú te fijas, por ejemplo, ayer hay una publicación del mismo Diario Libre de Fran Rainieri, que está metido aquí. Dice: el Senado aprueba de urgencia el proyecto que fusiona a los ministerios de Hacienda y Economía. Eso es ellos desintegrando lo que quedaba del Ministerio de Economía y Planificación, porque en el Ministerio de Economía y Planificación es que se encuentran los técnicos que pueden decir, es que tú no puedes mover esa partida para allá porque el sistema de salud es prioritario. ¿Eso es una fusión? Sí, sí. ¿De cuándo es eso? En realidad, esta publicación es mayo 22 de 2025, ayer. ¿Eso fue ayer? Sí. Entonces dice, ¿verdad? Senado aprueba de urgencia el proyecto que fusiona los ministerios de Hacienda y Economía. La pieza ahora pasará a la Cámara de Diputados para seguir el mismo trámite legislativo, ¿verdad? Entonces, para que tú entiendas, con solo un mes de estudio, porque esto se está dando rápido, y en un procedimiento de urgencia, el Senado aprobó este jueves en 2 lecturas consecutivas el proyecto de ley que fusiona los ministerios de Hacienda y de Economía.
una iniciativa impulsada desde el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está entero en el Consejo Nacional de Competitividad, porque el presidente es miembro del Consejo ¿Quién Nacional. estaba en Hacienda y quién estaba en Economía? Jochi Vicente y en Hacienda. Paveliza estaba en Economía. ¿Tú te acuerdas que Paveliza renunció? Sí. Ok. Paveliza renunció precisamente por esta discusión que estamos teniendo tú y yo hoy. Porque él decía, obviamente eso fue muy a lo interno, pero uno se entera de todo. Él decía que no era posible que se fusionaran dos instituciones, que una tiene que servir de control de otra. Porque si yo soy el que tengo que hacer las proyecciones y priorizar para asignar el presupuesto, y se supone que yo vigile la elaboración de este presupuesto a partir de esa proyección, y Hacienda lo que hace es ejecutarlo, si tú agarras y fusionas los dos, ¿quién va a supervisar qué? Pero Hacienda obedece directamente a este consejo. Entonces, las personas que podían de alguna manera decir, no, esto no se puede hacer, la dejaron prácticamente inútil. Entonces, fíjate esto. La iniciativa fue aprobada por 24 votos a favor y ahora pasará a la Cámara de Diputados para seguir el mismo trámite. Esto es volado, legislativo antes de ser convertida formalmente en ley y promulgada por el presidente Luis Abinader. Fíjate en lo que hace esto, para no tener que leértelo entero. Entre las atribuciones del nuevo gran ministerio se destacan la dirección de la política fiscal en el país, la realización de estudios económicos, óyeme, preparar el presupuesto estatal, ¿oyendo? Así a la franca, dirigir la administración financiera, o sea, ellos son juez y parte, proponer legislaciones de regímenes de impuestos. Prepárate que la reforma fiscal viene, la quiera tú o no quiera, porque ya solo depende de este grupo directo. Participar en la definición de la política salarial, la cesantía. Te puedo olvidar de la cesantía ya. Y eso desapareció. Salarial, entre otros. Bueno, tú sabes qué es lo que tú estás viendo. Tú estás viendo control total. Dice, nuevo viceministerio. Con la fusión de los ministerios, el proyecto de ley propone la creación de 6 viceministerios. Las nuevas dependencias serán Tesoro y Patrimonio. Estos también van a fiscalizar el patrimonio estatal. Ya eso entra en conflicto con bienes nacionales. Pero espérate, echa un poco para atrás. La cesantía, todo lo que tenga que ver con trabajo, depende del Ministerio de Trabajo. Pues tú lo acabas de oír. Vamos de nuevo. Proponer legislaciones de régimen de impuestos, participar en la definición de la política salarial. Así mismo. Así mismo. Esto es control total. Pero mira, tiene los viceministerios, ¿verdad? Nos quedamos en Tesoro y Patrimonio. Eso colide con bienes nacionales. Presupuesto y contabilidad. Crédito público. O sea, si tú le debes al Estado y tú eres uno de ellos, olvídate que tú no vas a tener que pagarle. Eso es así de fácil. La política fiscal, esos son los impuestos. Planificación e inversión pública, fue la parte que yo te dije. No se le puede dar dinero al sistema de salud, déjalo así, porque es que tenemos que hacer un metro de 3.200 millones de dólares, aunque sea la mitad del original. Tú te ríes, pero es así de perverso esto, así de simple. Economía. El nuevo Ministerio de Hacienda y Economía será el máximo órgano gubernamental que tendrá bajo su cargo a instituciones como, oye, todo lo que va a tener bajo su cargo, la Dirección General de Impuestos Internos, controlada por el mismo grupo, la Dirección General de Aduana, controlada por el mismo grupo, la Superintendencia de Seguros, para que se entienda, Manuel Grullón y Achecal y los RISEC son los dueños de las mayores AFP de la República Dominicana. Y falta nosotros que están ahí. Eso significa que hasta las pensiones la controlan ellos. Oye, esto está aquí, Superintendencia de Seguros. O el Instituto, oye, ¿qué más? De Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en extinción de dominio, Incavide. Hasta eso controlan.
Las incautaciones de los bienes que hace la Procuraduría se va a controlar a través de este ministerio. ¿Que lo controla quién a su vez? ¿Quién es que está arriba? Consejo Nacional de Competitividad. Y para que a ti no se te ocurra preguntar, como ciudadano, de lo que este grupo haga con tu cuarto, fíjate la manía que hemos cogido. Para que tú vayas viendo, lo que pasa es que la gente ve una cosa y cree que está separada de la otra. Entonces, fíjate, mira esta publicacioncita que chula, del mismo Diario Libre, para que el que tenga un problema conmigo, que vaya y pelee con Fran Rainieri, ¿verdad que sí? Entonces, antes de eso, hicieron esto. Esta publicación es del 15 de mayo del 2025. 6 instituciones adquirirán bienes bajo régimen de seguridad nacional. Los organismos son la Procuraduría, el CUSEP, Aeroportuaria, Energía y Minas, Migración y Pasaporte. ¿Tú te acuerdas del lío que hubo con Gilbert Villo y los pasaportes? El lío que hay con Gilbert Villo y la licencia y los datos biométricos. Bueno, pues mira, ya Migración te la declararon de seguridad nacional, la adquisición de los bienes. La Procuraduría General de la República, que lo que elabora son investigaciones para presentarse a tribunales, que son procesos públicos. ¿Por qué está bajo el régimen de seguridad nacional en la adquisición de bienes? ¿Qué ellos van a comprar? ¿Ellos compran qué? ¿Aparatos de espionaje? No. ¿Clandestinos? Bueno, pero fíjate que es lo que sucede. Esta es parte de una serie de instituciones que ya estaban funcionando bajo ese régimen. Pero ya se está pasando, se está utilizando el argumento de seguridad nacional para áreas como la minería. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué diablo, qué tiene que ver la minería con seguridad nacional? Porque tú puedes decir, por ejemplo, que la forma de transporte o la seguridad de las instalaciones son una cosa. Yo te voy a decir qué es lo que pasa con esto. Nosotros, de manera directa, entre el ex senador por la Romana, Iván Silva y yo, preguntamos en enero a Luis Abinader cuánto oro había sacado la Barrick desde el otorgamiento de la concesión hasta la fecha. Y no nos contestó. O sea, el Poder Ejecutivo le niega al pueblo dominicano la información de cuánto oro ha sacado la Barrick de aquí. Así a la franca. Entonces, después de eso te declaran a minería de seguridad nacional. Es para que no se siga preguntando cuánto oro que está sacando. Esto es control total. Todo este régimen, mira, los organismos que ahora cuentan con la facultad de iniciar contrataciones por razones de seguridad nacional son el Cuerpo de Seguridad Presidencial, la Dirección General de Pasaporte, el Departamento Aeroportuario, el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección General de Migración, la Procuraduría General de la República. Con estas incorporaciones suman 14 las entidades autorizadas para llevar a cabo contrataciones bajo este régimen. O sea, vamos por 14 ya. Las instituciones previamente autorizadas son el Ministerio de la Presidencia, en calidad de órgano superior del Centro Nacional de Ciberseguridad. ¿Tú has visto algún reporte investigativo gubernamental sobre ciberseguridad en República Dominicana? Tú no sabías que esto existía ni siquiera, ¿verdad que no? No. Pues esto lo crearon y lo pusieron de Seguridad Nacional. Entonces tenemos el Ministerio de Interior y Policía, ese más o menos pasa, el de Defensa pasa, o pasaría si no hubiera pasado lo que te voy a contar ahora. Ejército de la República Dominicana, Armada de la República Dominicana, Fuerza Aérea de la República Dominicana, Policía Nacional y Dirección Nacional de Control de Drogas. Quedamos en que varios de los miembros del Consejo Nacional de Competitividad tienen vínculos comerciales y representación estratégica y son socios de Gilbert Villo, de GB Group. Bueno, pues así mismo como ellos son socios del Pablo Porte, el asesor financiero, entre comillas, y te voy a explicar por qué el entre comillas, del Poder Ejecutivo, es socio actual directo de Gilbert Villo. Pablo Portes. Pablo Portes. Entonces tú buscas GB Group, la página de ellos, y en el capítulo de comité ejecutivo está Gilbert Villo, está su hijo Rubén Villo, está Pablo Porte en el medio, está Lawrence, la hija de Gilbert Villo después, y hay 2 miembros más que no son de la familia Villo. Pablo Porte es quien supervisa todas estas compras. Toda la compra de equipos militares la supervisa el socio de Gilbert Villo. Y no es porque te lo digo yo. El muro fronterizo, hay un video que publicó el MIDE, que yo lo puse en mis redes sociales, en mi cuenta en ese entonces Twitter, ahora X, que es como del 2021, de Pablo Porte con Diamorfa revisando la verja perimetral de la frontera. Pero también está Pablo Porte en el tratado
con Reino Unido de seguridad. Ahí está él. También está Pablo Porte en foto publicada de la compra de los helicópteros militares a Inglaterra, Reino Unido. ¿Tú entiendes la forma que está cogiendo esto? O sea, aquí prácticamente este grupo, que gran parte de ellos, integrantes actuales, del grupo que controla la finanza pública, socio de Gilbert Villo a la vez, están cogiendo la estructura estatal y están desintegrando todo lo que pueda controlar, lo que no les sea necesario, y están armando al Estado Dominicano, porque son muchas compras de armas, o sea, a gran escala, de drones, aeronaves, helicópteros, municiones, rifles de asalto, vehículos blindados, etcétera, etcétera. Y están declarando toda esa compra de seguridad nacional a medida que ellos van avanzando en adquirir control de la estructura estatal. Entonces yo te voy a hacer una pregunta a ti. ¿Qué tú estás viendo? Porque esto es sin parar. Fíjate, este proyecto de ley lo están aprobando al vapor. Desintegrar el único control técnico que tenían ellos de la elaboración del presupuesto dominicano, del balance. Porque fíjate, la inversión en asuntos que no son prioritarios para nosotros, o sea, tú no puedes hablar de darte un lujo cuando tú no tienes tu necesidad de cubierta, ¿verdad que no? Entonces tú no puedes hablar de invertir dinero en emprendimiento, bueno, alianza público-privada, Cabo Rojo. ¿Cuántos cruceristas han ido al pueblo de Pedernales? Porque ahí entran miles por ese puerto, según ellos. Pero ve al parque cuando vaya un crucero para que tú veas. Si tú llegas a 50 cruceristas, te felicito. Te lo pago el que vaya por encima. Sin embargo, ahí el pueblo dominicano invirtió, según los papeles de ellos mismos, la publicación de $2.000 millones. ¿Y quién fue que aprobó eso? Este grupo. Consejo Nacional de Competitividad, que es el que lo aprueba todo ahora. Entonces, ¿están cogiendo los cuartos de nosotros para lo de ellos? Entonces, mira, yo quiero hacerte una, o sea, más que una pregunta, que expliques, porque yo estoy seguro que mucha gente se está cuestionando lo mismo que yo te voy a decir ahora. Hablamos en principio, mi pregunta al principio fue qué es el Consejo Nacional de Competitividad. Me lo explicaste a todo el mundo y dijiste también quiénes son los integrantes. Hasta ahí vamos muy bien. Y hay que hablar de los socios. Exacto. Luego de eso entramos a la fusión de Hacienda y Economía. No, para que tú entiendas, los 900 y pico de empleados de Economía están jugando ping-pong de la pared ahora. Y para que no haya queja sobre eso, o para que no pasen la queja, antes de hacer esa fusión, movieron a Sigmund Freud Mena, amigo mío, al cual yo conozco muy bien, de Alianza Público-Privada al Ministerio de Administración Pública. Ok, pero yo... Antes de empezar este reguero de fusiones. Quiero llevarte a donde está realmente mi pregunta. Dale. Entonces hablamos de que quedamos en la fusión de Hacienda y Economía. Ajá. ¿Qué nos dice a nosotros? Quizá te va a parecer una pregunta infantil, inocente, pero yo creo que hay todos los planteamientos hay que hacerlo. Sí. Que realmente este grupo, este Consejo Nacional de Competitividad, este grupo de empresarios, que están todos los empresarios importantes de este país, vamos a decirlo, porque la verdad. Ahí están todos los grupos económicos que exacto. Realmente está manejando esa fusión, manejando ese organismo que fue fusionado. ¿Dónde están los préstamos? ¿Cómo así? Oh, pero mira, yo te lo pongo cómodo. Pero tú me entendiste. Rafael Blanco Canto, ese mismo que está aquí, en el 2016 hizo una rueda de prensa, hablando del principio del 2016, diciéndole a Danilo Medina, al gobierno de Danilo Medina, que no se podía coger un chele más en préstamo. Un centavo más no se podía coger. Y en la rueda de prensa estaba a su izquierda Manuelito Díez. Y a su derecha estaba Luis Abinader. Y a la derecha de Luis estaba Pedro Brache. Ese pleito que se armó con la administración de Danilo Medina, que Danilo le contestó al otro día en una nota de prensa. Bueno, pero eso es fácil.
Si nosotros hacemos un pacto fiscal, yo no tengo que pedir más préstamo. Le costó a Danilo después el tener que nombrarlo a todito ahí en el Consejo Nacional de Competitividad. ¿Tú sabes por cuánto va la deuda pública consolidada? Como por 73 mil millones de dólares, después de que ellos asumieron. Oye bien, después de que ellos asumieron, que son ellos lo que hacen la planificación y designan, en ese consejo, para que tú me entiendas, estaba Paveliza como ministro de Economía y Planificación. Está Jochi. Que renunció Vicente, ya. Está Jochi Vicente como ministro de Economía, de Hacienda. O sea, todo lo que maneja dinero, están todos los ministerios de la presidencia, que son los que controlan todos los ministerios, todo lo que maneja dinero está en ese presupuesto, digo, en ese consejo, junto con el presidente de la República. Cuando ellos asumen y toman control de eso, ¿qué sucedió con la política pública? Empezaron los préstamos sin control. Inmediatamente empezaron. Tú no viste a ninguno de ellos decir que eso no se podía hacer. Ahí está el tipo que dijo que no se podía con un chele más. Tú lo viste a él dar una declaración de prensa diciendo que él no iba a formar parte de ese consejo por esa política que estaba llevando el Estado. No, tú no lo viste a ninguno de ellos decir eso. Tú no viste a Manuelito Díaz que estaba en esa rueda de prensa diciendo que no se cogieron chele más. Tú no viste a Pedro Brache que está ahí en ese consejo como tú lo viste. Decir que no, que este país, el gobierno de Luis Abinader, que es el presidente de turno, lo va a llevar a la quiebra, ¿verdad que no? No. Sin embargo, ¿qué tú ves? Tú ves un flujo de dinero y el cuestionamiento por los préstamos lo hice yo por escrito hace casi 2 años. Yo le tengo una solicitud de investigación a Luis Abinader porque Luis Abinader no rinde cuenta de dónde están esos préstamos. Esa pregunta se le ha hecho a él hasta en la semanal. Pero se supone, Entonces, que fíjate lo que pasa. Fíjate lo que pasa a la vez. Fíjate lo que pasa a la vez. Así como entra el dinero, aumenta la producción de esos grupos. ¿Tú sabes cuántos millones se están exportando de dólares aquí? Más de 40 mil millones de dólares. Empezaron los récords de exportación, inmediatamente empezaron a entrar los préstamos. Los exportadores están en ese consejo. ¿Cómo aumentó el turismo en República Dominicana? Aparte de que aperturaron el país con alerta de COVID, aunque se muriera la mitad del pueblo dominicano, porque no se sabía cuál iba a ser el efecto del COVID, no le importó. Y la construcción de Cabo Rojo y la demás infraestructura, y la carretera y la adecuación de aeropuertos, etcétera, etcétera. ¿Cuándo inició? ¿Y con qué se está pagando? ¿Con qué se está pagando? Te pregunto yo. Bueno, esa pregunta, esa pregunta me la vas a responder cuando vengamos de la pausa. Señores, vamos a una pausa y regresamos en breve. BYD Shark utiliza el comando de voz para abrir y cerrar las ventanas. Pantalla central giratoria de 12.8 pulgadas. Pantalla de visualización frontal. Desde $65,900. En República Dominicana se aplaude cuando un avión aterriza, pero hoy aplaudimos el despegue, porque hemos sido reconocidos como la mejor nueva aerolínea del mundo. Gracias a todos los que vuelan con nosotros, somos la aerolínea nueva más innovadora y de mayor impacto de 2023. Sigamos volando, más arriba, mucho más. Arayet, mejor nueva aerolínea del mundo, 2023. Los medicamentos de las farmacias del pueblo son eficaces, seguros y económicos. Antes de ser distribuidos, cada producto es analizado rigurosamente para comprobar que cumplen con los estándares de calidad requeridos por la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios DIGEMAPS. Porque nos preocupamos por tu salud y también cuidamos tu bolsillo. Promesecal. Medicinas que dan calidad de vida. Desde 1990 brindando la mejor energía a la República Dominicana, 2 plantas generadoras, a base de gas natural y fuel oil, con los más altos estándares medioambientales, preventivos y de calidad. En Seabird somos deporte, somos cultura, somos responsabilidad social,
Somos Seabird, energía limpia. De nuevo con ustedes aquí en el estudio con nuestro amigo Remberto Pichardo. Remberto, tú me dijiste que yo te podía preguntar lo que yo quisiera, Lo que tú quieras. que no te importaba. No. No, ¿cierto? No. Remberto, mira, según todo lo que tú me has dicho, yo te tengo que hacer esta pregunta obligatoriamente. Ajá. Que para mí, yo sé que mucha gente, hago una pausa en lo que te iba a preguntar para decirte que yo me río mucho. Yo no uso leer los comentarios en las redes, sobre todo cuando hay un programa de nosotros dos, pero a mí me atacan mucho porque dicen que yo soy mandada, que yo te hago preguntas porque estoy a favor del gobierno. Yo no estoy a favor ni en contra de nadie, sencillamente yo creo que... Vamos a corregir. Gobierno es una palabra que no cabe como... Perfecto, pero... Ya en realidad lo que sugiere la palabra gobierno no es lo que nosotros Pero yo tenemos. quisiera aclarar algo. Vamos a llamar estructura. Exacto, yo quisiera aclarar algo. Es importante en una mesa de debate, en cualquier programa, en un panel, todo el mundo tiene derecho a tener opiniones diferentes. Claro. Y a Remberto, como lo dije una vez que le contesté, única vez que le he contestado a alguien que se refirió a mí de una manera muy poco respetuosa. Pero eso no fui yo, ¿verdad? No, fue un comentario. Remberto es una persona al cual yo admiro, aprecio y quiero mucho. Y admiro sobre todo su capacidad de saber, de discernir tantas cosas que quizás para otra persona, por más profesional que sea, le es difícil. Pero mi posición, yo tengo la mía, él tiene la de él. Y si yo no estuviera de acuerdo con Remberto, no estuviera aquí en el programa, ¿cierto? Pero realmente eso era importante que yo lo dijera. Ahora, Remberto, tú me quieres decir a mí, todo lo que tú estás diciendo me lleva a mí a pensar que tú quieres insinuar que aquí no hay un gobierno. No lo hay, yo no lo estoy O insinuando. sea, aquí hay un gobierno, No, aquí tenemos un gobierno no encabezado lo hay. por un presidente, No lo hay, elegido en un proceso democrático. Ok, Nos guste o ok. no, nos guste o no. Ok, tú nos eliges el guste- presidente para que... En un proceso democrático. ¿Para que haga qué? Que mande, para ¿verdad? que dirija los destinos de este país, como Ok, debe ser y como entonces, es. Entonces, fíjate en esto. Ahí en ese consejo está el 86% de la generación eléctrica de la República Dominicana. De la generación. Eléctrica de la República Dominicana. Tú eres el presidente, ¿verdad? Tú dices, no. Lamentablemente, Fran, no podemos agarrar invertido $1,000 millones del pueblo dominicano en un proyecto turístico. Como Cabo Rojo, que ya lo están empacando para regalo, para pasarlo de fideicomiso a consorcio y de que el Grupo Punta Cana lo va a comprar. Lo va a comprar como en $500 millones, $600 millones, pagadero a 200 años. Como ellos siempre hacen, tipo la concesión de Aerodón, para que tú entiendas lo que van a hacer con eso, que ya están en eso. Y ellos te dicen, bueno, está bien, pero tú sabes que viene un apagón mañana, ¿verdad? ¿Y cómo que viene un apagón? Bueno, nosotros controlamos el 86% de la generación, manito. Si nosotros nos da la gana, apagamos. ¿Y cómo tú nos vas a encender otra vez? Tú sabes que después de 3 días sin luz, a ti se te cae el gobierno. ¿Cuál fue el problema durante el gobierno de Hipólito? No fue la gasolina. Uno de los problemas fue la gasolina. ¿Verdad que sí? Bueno, pues ahí está el grupo que controla desde la importación, almacenamiento, transporte, distribución y venta de la gasolina. Y la tasa del dólar también fue También, bueno, le dio ahí está, duro ahí está. en el gobierno de Hipólito le dio duro Ahí el está, tema de la tasa de ahí está el grupo, ahí está el sistema bancario nacional entero. Lo único que falta es Banreserva. Y tú no entiendes que ese Consejo Nacional Pero de Competitividad pero es vamos a más un seguir. ente de asesoramiento al gobierno ¿Qué? por la experiencia. Ajá, entonces déjame hacerte una pregunta. ¿Tú te crees que en un consejo donde está Luis Abinader y 9 ministros de este lado y 28 empresarios que controlan toda la estructura gubernamental, y tenemos que decir que la gubernamental porque la que ellos tienen se les cedió precisamente en el gobierno de Leonel Fernández con la supuesta ley de reforma
de la empresa pública, que fue cuando se le entregó la generación eléctrica. O sea, todo el andamiaje eléctrico y corporativo del Estado se le entregó a ellos a cambio de una capitalización que nunca se pagó, porque era para invertir en ellos. De ahí es que nace Eje Jaina y Eje Itabo. Era del Estado también. Y se le entregó. Tú lo que estás viendo es la culminación de un trabajo. Ya ellos no querían intermediarios, pues ellos manejan el presupuesto. Por eso es que a medida en que los préstamos aumentaron, fíjate que cuando ellos le hicieron el chiquichou a Danilo Medina, la deuda... Sí, es un chiquichou. Porque si tú me dices a mí que no coja prestado y tú asumes el control, y ahí es que se coge prestado con gusto, entonces fue un cholo que me hiciste. ¿Verdad que sí? Pero para que tú tengas una idea, antes de ellos asumir ese consejo, la deuda era 23,000 millones de dólares. Después de que ellos asumieron hasta la fecha, va por más de 70,000. ¿Cuántas veces 23 caben en 70,000? Ah, abriste los ojos. Eso es del 2017 para acá. ¿Entiendes? Pero mira, te lo voy a poner en número. Fran Rainieri duró su vida entera para en el 2016 acumular un patrimonio de 400 millones de dólares, según Forbes México. Una publicación de Forbes México. Él asume en ese consejo en el 2017, ¿verdad que sí? Pues Forbes México hace el mismo ejercicio otra vez en el 2020. ¿Tú sabes cuánto de patrimonio tenía Fran? 1.200 millones de dólares. Su vida entera acumuló, haciendo todos los líos que Fran ha hecho, 400 millones. Se sentó ahí en un par de años más, iba por 1.200. ¿Cuánto tú crees que tiene ahora? ¿Y cuál fue la diferencia? Sentarse ahí. Mira, déjame explicarte algo. Esos grupos económicos han adquirido ese poder precisamente por el acceso que tienen a la finanza pública. ¿Tú sabes que el encaje legal se lo devolvieron a los bancos? Lo anularon. El encaje legal. El encaje legal. Lo anularon. Y le dieron un cúmulo de más de 100,000 millones a los bancos para que lo prestaran, sobre pretexto de que el 40%, si mal no recuerdo, tenían que ser para préstamos de vivienda de bajo nivel. Pero el encaje legal le pertenece a la superintendencia de banco, ¿no? Pues ya no se encuentra ahí. Se lo devolvieron para que lo prestaran también. ¿Y a quién tú crees que ellos lo prestan? Al mismo Banco Central. Entonces, ellos lo cogen, ellos le devuelven el encaje legal que por ley tiene que tener el Banco Central, se lo prestan al Banco Central y le cobran un dineral en intereses con los mismos cuartos de nosotros. ¿Tú sabes lo que ellos hacen para hacer proyectos? Para que tú te rías, porque esto llega a la ratrería. Ellos cogen préstamos del Banco Reserva. Ellos no financian su propio proyecto. Ninguno. Sin embargo, toda la infraestructura la hacemos. Fran Rainieri está haciendo un hotel en Michi y la carretera se la pusimos nosotros. Así Luis inauguró en estos días. Y la planta de agua y todo el mundo y el turismo no paga impuestos. Pero es muy normal que muchos empresarios, no, te iba a hacer un comentario, es muy normal que muchos empresarios y muchos incluso constructores cojan préstamos para hacer sus proyectos y no utilicen su propio dinero. O sea, ¿tú sabes lo que pasó con el banco, los préstamos del Banco Reserva? Yo me acuerdo del escándalo que hubo, que pusieron la lista de los que no lo habían pagado, ya estaba hasta Mícalo Bermúdez, estaba Miguel Vargas Maldonado como con 30 millones de dólares que debía, y eso no se sabe si se pagó. Porque tú coges los préstamos en Banco Reserva y tú lo dejas botado o te lo ponen a las condiciones que el presidente diga. Bueno, eso es porque a uno que deba 10,000 pesos se lo cobran y pero le caen atrás. Pero ellos no. Mira, es que es difícil asimilar la magnitud de esto. Yo te voy a poner un ejemplo. Hay una pista de helicóptero que está en el centro hospitalario, donde se encuentra el Hemocentro Nacional. ¿El Centro Nacional. Eso es, ellos son los proveedores de sangre estatales, o sea, cuando tú necesitas una persona que hay que hacer una transfusión, necesita varias pintas de sangre, la gente no conoce el sitio, pero debe de ir ahí. ¿No es la Cruz Roja Dominicana? No, el Hemocentro pues Dominicano mira, es estatal. La mayoría de los dominicanos no saben de la existencia de ese centro. Pues yo fui al Hemocentro y se encuentra al lado de una de las ciudades sanitarias. Y te estoy hablando de hace 2 años atrás. Y yo voy caminando. Y veo una pista de helicóptero que está, bueno, en una plataforma de aterrizaje, helicóptero de emergencia. Y digo yo, mira qué interesante, ¿y cuánto tiempo le falta a la construcción? Y tú sabes la respuesta que a mí me dieron. No, pero
Eso así como tú lo ves, tiene varios años ya, eso no lo van a acabar nunca. Poner 2 o 3 bloques por una pista de helicóptero. Pero en Cabo Rojo están haciendo un aeropuerto nuevo, nuevecito. ¿Y tú sabes por qué en vez de acondicionar el aeropuerto María Monté, y si era necesario agrandar la pista, están haciendo un aeropuerto nuevo en Cabo Rojo? Quitándole esa parte a lo que le tocaría de avance en Barahona. Porque el aeropuerto que ellos están haciendo nuevo, con los cuartos de nosotros, está más cerca del muelle, que es un sistema hotelero en realidad completo, que nosotros pagamos con los cuartos de nosotros, que ellos van a manejar y las ganancias van a ser para ellos. ¿Tú estás yendo? 2.000 millones de dólares de nosotros metidos ahí, en vez de usar María Monté. Porque se le queda muy lejos para cerrar el polo turístico que ellos quieren. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que sobre pretexto de invertir en Pedernales, se está haciendo un complejo completo, tipo como el que Fran tiene allá en Punta Cana, que es una ciudad aparte, eso es cerrado, que está excluyendo de ese mismo progreso que ellos dijeron que se iba a dar, y esa fue la excusa para meter los cuartos de nosotros allá, al mismo pueblo de Pedernales y al de Barahona. Así a la franca, así de simple. ¿Tú sabes quiénes le hemos proporcionado a todos esos hoteles el sistema de planta de tratamiento de agua? Nosotros. En el único sitio donde tú vas a los sistemas de tratamiento de agua, que sale entregando el sistema de tratamiento, el ministro de Turismo de República Dominicana, junto con el presidente de la República. El turismo no paga impuestos, el turismo está dentro de la ley de incentivos. Que esa es otra. Tú sabes que ellos no pagan por nada. Tú sabes que Fran es generador eléctrico. Fran tiene la generación eléctrica. Sí, es generador eléctrico. De Punta Cana. Sí, pero ¿tú sabes cómo se llama eso? Te estoy poniendo a Fran como ejemplo porque es el que todo el mundo conoce, porque ahí está CEPEN también y hay 2 o 3 generadores más privados. Eso se llama generación eléctrica no conectada. ¿Sabes qué significa eso? Que ellos son generadores eléctricos, pero no le proveen energía al sistema energético nacional. Pero ellos no pagan impuestos por los combustibles que ellos usan, como si le proveyeran energía al sistema energético nacional. ¿Tú sabes a cuánto ascienden los incentivos? Eso se llama gasto tributario o gasto fiscal. Esa es la suma de los impuestos que el Estado deja de percibir por darte un incentivo a ti. ¿Tú sabes en cuánto va eso para este año? 380.000 millones de pesos. ¿Tú sabes cuáles son las áreas de incentivo? El turismo, zona franca. Tenemos la remesa, pero eso la dejamos aparte, porque esos son dominicanos cuidando dominicanos. Eso no se toca. Y dentro, las exportaciones, volvemos a la misma zona franca. Eso. Nada más las exportaciones son más de 40.000 millones de dólares. ¿Tú sabes cuántos son? 380.000 millones de pesos. Son como 100.000 millones de dólares. Si esa gente pagaran impuestos, nosotros no tuviéramos deuda. Así de simple. Porque tampoco pagan eso. ¿Y por qué tú crees que sistemáticamente se mantienen esa ley ahí? ¿Por qué ellos la hacen que se quede ahí? Pero no solo no pagan impuestos, también cogen los cuartos de nosotros para hacer su infraestructura. Pero que no pagan impuestos. Y yo me acuerdo que recientemente hace unos meses, un comunicador muy conocido de aquí denunció que tenía un problema en Punta Cana porque había colocado unos paneles solares. No sé si tú sabes. Eso es Rainer y sí, porque ellos tienen atribuciones estatales, pero no le dan nada al Estado. Pero espérate, había puesto unos paneles solares en su casa, en su villa. Sergio Carlos tuvo un lío. Y resulta que le querían cobrar y le decían que sin la autorización de ellos. O sea, no entonces ahí esa parte yo no la entiendo. Eso es porque ese grupo impide que eso se fiscalice. Pero es que yo puedo poner en mi casa paneles solares. A mí tú no me puedes cobrar por yo poner paneles solares. Porque es de la energía solar. Pues déjame decirte a ti que esos distribuidores están en ese consejo y como ellos están ahí, ellos
sus empresas tienen prerrogativa como si fueran el Estado. Pero ¿por qué yo te tengo que pagar a ti si yo estoy cogiendo la energía del sol, de lo que me da? O sea, no Porque entendí. ese grupo lo que en realidad es un monopolio hecho o un oligopolio entre varios que cogen la fuerza del Estado para ponerte a ti a pagar obligado la porquería que ellos venden al precio que ellos la vendan. Y por eso es que crecen. Yo no quería decir, pero sí, efectivamente, ¿Por fue eso el que caso crecen? de Sergio Carlos, que lo denunció. Sí, ahí lo amenazaron y de todo, con que lo iban a arrollar legalmente. Y tú te preguntarás, ¿y por qué diablo están exonerados de impuestos ellos? ¿Y por qué el Estado no agarra y coge la generación? No, pero lo que yo no entiendo es por qué yo tengo que pagar sobre unos paneles solares que compré yo y que ni siquiera estoy usando tu energía. Porque ellos, fíjate cómo es que se arma el consorcio energético, para que tú entiendas. Ellos no ponen un chele en lo que hacen. Ellos tienen un flujo de dinero tan garantizado al precio que ellos lo pongan, que ellos hacen holding y venden acciones o parte de las acciones de esos holding en bolsa de valores. ¿Entiendes lo que eso quiere decir? O sea, yo agarro y a través de mi control del Estado, pongo el Estado a pagarme 1.000 millones de pesos de generación por una generación que en realidad vale 100. Pues ya yo lo puse a pagarme 900 de más. Eso es ganancia para mí. Pero como la inversión son 100 millones, yo tampoco lo quiero poner de lo mío. Entonces yo lo cojo prestado. ¿Y cómo yo lo cojo prestado? Coloco acciones y certificados y bonos en la bolsa de valores. Para yo agarrar y coger los 100 millones que no voy a poner, que era lo que me tocaba poner. Pago los intereses y vamos a suponer que eso me dé una suma de 200 millones. Pero a mí me están pagando 1.000. Entonces yo tengo un superávit que es ganancia de 800 y yo no he puesto un chele. Multimillonario, asquerosamente rico, con los cuartos de otro. Pues yo no pongo un chele. ¿Y quién me regula a mí? Nadie. Yo estoy en el Consejo Nacional de Comercio, pero esos tigres ni presos caen. Lisandro Macarrulla, al momento del problema del caso Calamar, Medusa, era miembro del Consejo Nacional de Competitividad porque el ministro de la Presidencia es miembro por el cargo. González Cuadra está en el expediente Medusa, mencionado más de 90 veces, cometiendo crímenes según el Ministerio Público contra el Estado Dominicano, y está en el Consejo Nacional de Competitividad. Yo no soy el que está diciendo que él cometió crímenes, es la Procuraduría General de la República, un documento que se depositó en tribunales. Los Vicini pagaron el solar de Sanssouci, los 30 millones de dólares. ¿Tú oíste que lo pagaran? Pues yo no he encontrado un documento donde diga que se pagó el solar. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Dónde está? Manuelito Estrella le debe 150 millones de dólares al pueblo dominicano, según la comisión de notables, entre la cual estaba el mismo Pepín Corripio, estaba el mismo Agripino Núñez, estaba el mismo Celso Marrancini, metido ahí cuando se hizo el informe de Odebrecht. En el numeral 66 dice que el consorcio Tecnimont Odebrecht Estrella había recibido un avance en el 2014 de 150 millones de dólares que no reflejó en las ubicaciones posteriores y el informe del 2017. ¿Qué significa? Que en el 2017 ellos no reflejaron el ingreso de los 150 millones de dólares. Y no hay un documento que diga que eso se arregló, se compensó. Al contrario, exigieron 300 millones de dólares de más. Y él tiene ese consejo. No hay razón por la cual un país productor de varilla y cemento tenga una obra, aunque sean 10 kilómetros de tunelación, de 3.200 millones de dólares. Pues nosotros somos productores de las dos cosas. Entonces, ¿tú sabes lo que significa eso? Que ellos ponen las obras al precio que les da la gana, porque ellos controlan la asignación presupuestaria y se va a pagar. Pero por Dios, tú sabes lo que hicieron los RISEC. ¿Tú sabes cómo fue que se adquirieron las acciones que tenían los venezolanos de la refinería? Las acciones no valían 2 cheles por la prohibición que tenía Venezuela del 2016, puesta por Estados Unidos y comparte en actos comerciales. 2 cheles no valían. En vez del Estado Dominicano hacer una oferta de decirte, mira, tú vas a 10 millones de dólares por ella, que mucho es porque no valían nada, nadie se las recibía. Luis Abinader por poder instruyó al ministro de Hacienda a que su derecho a adquisición, el del Estado, lo dejara correr y que permitiera que la compañía Patsa, propiedad del grupo RISEC, adquiriera las acciones. ¿Tú sabes con qué la pagaron ellos?
con bonos del mismo gobierno venezolano que no valían nada. En valor nominal, los bonos tenían 300 y pico de millones de dólares y se lo aceptaron por el equivalente a 77 millones de euros. Y luego nosotros le dimos al grupo RISEC 80 y pico de millones de dólares buenos de nosotros, en vez de hacerle una oferta directa a ese grupo por esas acciones que no valían 2 cheles. Y eso está en papeles, yo lo descargué de Hacienda. Así de simple. Le compramos basura de bonos a los RISEC que no valían 2 cheles en 88 millones de dólares. Para que tú veas, y eso son cosas chiquitas de lo que ellos hacen. Aquí no hay control de nada. ¿Dónde están los préstamos? Vuelvo y te pregunto. Porque cuando se le pregunta a Luis Abinader dónde está el dinero, no sabe qué decir. Te habla de la curva y que de la inflación, te habla de que nosotros somos un país con un crecimiento económico descomunal. ¿Tú sabes cómo se calcula el crecimiento económico? Bueno, pues uno de los factores es el gasto público. Mientras más el Estado gasta, más crecimiento hay. Y tenemos un Estado gastando por encima de su capacidad, dicho por ellos, no por mí, en el 2016, por Rafael Blanco Canto, que está ahí en ese consejo. Sin embargo, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿Tú has visto algún renglón del Estado mejorar? No, es peor que va. ¿Tú has visto los sistemas de la necesidad del pueblo dominicano suplirse? ¿Tú has visto que en ese crecimiento económico ha bajado algún impuesto? No. ¿Tú has visto que el dólar baja a pesar de que tenemos en papeles un ingreso de más de 40,000 millones de dólares? No. ¿Verdad que tú no lo ves? Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde tú crees que está? Sin embargo, la producción de ellos sí aumenta. Esto es tan ridículo que ya los policías van a andar en cuero en camioneta doble cabina del año. Porque no tienen ni riche para poner la pistola. Tú lo has visto, lo que andan en patrulla. Ya tú te ríes, Ford Ranger del año y de todo. Porque la Ford Ranger, ¿quién la vende? Ellos. Todos los artículos que utiliza el Estado son ellos. Eso es como el Ministerio de Educación. 300,000 y pico de millones de presupuesto y todos los días la educación va para el suelo. Y cuando tú ves la lista de proveedores, que yo hice un programa de eso, ¿quiénes tú crees que están en esa lista? Y todos los años cambian los libros, ¿eh? Que no tiene... ¿Y quién tú crees que lo imprime? Que no debería ser. Editora Corripio tiene una taja ahí grandísima. ¿Y dónde está él? Ahí en el Consejo Que eso Nacional de sí, yo no estoy de acuerdo. La leche de opino, ¿de quién es? ¿Es de él? Él está metido hasta esos tigres están metidos hasta en el desayuno escolar, mi hija. Es todo, tú no entiendes, es todo que lo controlan. Es todo. No hay nada de lo que tú adquieras, tú como persona, pero los bonos gubernamentales, el bono gas, ¿a quién tú crees que se le paga? Es al grupo Costal. Al final el dinero es para ellos. ¿Tú sabes lo que es un bono? Un bono no es una ayuda, es una compra forzada. ¿Qué significa eso? Yo tengo capacidad, como ellos dicen, para vender 750,000 galones de GLP para exportar, porque también exportamos combustible, por hora. Yo tengo una cuota que no tiene clientes para ella. Yo tengo 1 millón de galones, para ponerte un número. ¿Cómo yo la vendo? Yo estoy en ese consejo y digo que debe de haber una asignación presupuestaria del bono gas y que se deben de emitir bonos precisamente hasta la concurrencia del valor de ese millón de galones que yo tengo. Ya yo lo vendí. Y tú me lo pagaste, que era el Estado. Pero yo te estoy diciendo que me lo pagues porque yo controlo lo que tú haces. Ya yo vendí 1 millón de galones que no me tocaba vender. No, y además, ¿dónde tiene la gente que ir a buscar eso? Ahí mismo que lo tiene que buscar, igual que los bonos de supermercado. Sí. ¿Y dónde caen los bonos de supermercado de nuevo? ¿Cuáles son la mayoría? Del mismo sitio siempre. ¿De dónde? Grupo CCN, Jumbo, Nacional. ¿Y dónde están ellos? En el Consejo Nacional de Competitividad. Qué casualidad, oh señor. Pero eso no está en discusión, claro. Eso, y es lo que tú estás diciendo, yo lo estoy corroborando. Yo te estoy diciendo a ti que efectivamente si me dan un bono del Nacional, yo voy a ir al Nacional a comprarlo. ¿Tú sabes lo que significa que el gasto fiscal sea de 380,000 millones de pesos? Si el gasto fiscal es el 18, ¿cuánto es el 100? 2,050,000 millones de pesos de ese renglón. Eso es más que el presupuesto nacional. Ahora, y tú te preguntarás, pero el Banco Popular o el Grupo Financiero Popular, vinculado de manera indirecta por miembros del Consejo Directivo a Gilbert Villo, que te lo señalé cuáles eran los miembros, en esto dice una publicación que ellos pasaron el
billón de pesos en activo. ¿Tienen ellos de activo más de 1 billón de pesos? Eso es más de la mitad del presupuesto. El presupuesto para este año es 1.600.000.000.000. Eso es 1.000.000.000.600.000.000.000. Y nosotros somos los mismos 11 millones de hace un rato. Entonces, el crecimiento económico de ellos, ¿de dónde que sale? ¿Cuál es su mayor cliente? El Estado Dominicano, mi niña. Es el Estado. Es simple. Lo que pasa es que es tan es que es tan perverso que es difícil de creer. Y tú te preguntarás, pero tú quieres saber a dónde llegan esa gente. Ellos son los que controlan las pensiones. Las AFP están todas ahí. Crecerle de los RISEC. AFP Popular. Todas están ahí. Y no entregan los cuartos de ellos para apretárselo al gobierno por la diferencia de intereses que ellos mismos se autoasignan. ¿Por qué tú crees que a Valdés Albizu no hay quien lo quite del Banco Central? Porque tampoco le controla el ingreso de la divisa aquí. ¿Tú sabes qué significa eso? Ellos cogen los cuartos de nosotros para invertirlo. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, los exportadores, las exportaciones. Los exportadores tienen una cuenta en un offshore en dólares. Eso significa que la materia prima, el pago, se hace desde fuera de aquí. Pero también el pago por el producto que se envía, ¿dónde se recibe? En esa misma cuenta offshore. No entra para acá el dinero, por eso es que el dólar no baja, porque no hay circulante. ¿Y cómo tú crees que baja el dólar en República Dominicana? Cuando ellos agarran y permiten la entrada de gran parte de esos dólares, aumenta el circulante y baja el dólar de una vez. Y cuando se resuelve el problema del gobierno, que es el que ellos controlan, entonces vuelven y sacan el dinero y vuelve y sube. Cuando no le gusta un presidente, como tuvieron un problema con Hipólito, hay escasez de combustible, hay escasez de dólares, hay escasez de todo el mundo. Para que tú entiendas lo que significa tener un oligopolio en un país como este. Lo controlan todo. Desde tu luz, de tu casa, todo. Ah, pero mira, pacto por el agua. ¿Tú sabes lo que es eso? La gente no tiene memoria. El pacto por el agua lo anunció el gobierno de entrada, conjuntamente con el pacto eléctrico, cuyo precio se congeló en la cuarta subida de precio. ¿Te fijas? Porque no hay una explicación en número cuantitativa de por qué diablo se subió la luz a ese precio. Sin embargo, ellos te dicen, no, era una necesidad. Era una necesidad en el 2012, pero no 8 años después. Por eso es que el problema de la luz nunca se arregla. Por eso es que siempre hay subsidio. ¿Qué es el subsidio? Un pago por fuerza de un servicio que tú no provees, básicamente. Eso es subsidio en República Dominicana. Así de simple. Y los generadores cambian su tecnología a paneles solares, que es más barato, pero no te bajan el precio nunca. ¿No te has fijado en eso? Ellos se ponen cada vez más eficientes para los bolsillos de ellos, pero no hay regulación en contra de ellos. Es todo, hasta tu proveedor de seguro, de servicio de salud, tu cuenta de banco, los intereses que tú pagas, todo. ¿Tú te crees que esos grupos llegan a pasar el billón de pesos? Diga, por los ritos que nosotros los dominicanos tenemos en el banco. No dan los números. ¿Cuánta gente de aquí hay en ayuda social? Cuando te hablas de 1 millón de familias, tú estás hablando de una unidad familiar en República Dominicana, siendo conservadores, son 4 personas. Entonces, ¿de cuánto estamos hablando si es 1 millón de familias? 4 y pico de millones de personas. Bueno, Remberto, no quiero interrumpirte. Lamentablemente, siempre es un placer muy aleccionador tener a Remberto aquí en el programa. Si hay una cosa que yo quisiera que se hiciera. Mira, el jet set, el tema, se ha, si se quiere, dejado atrás intencionalmente. Hay una publicación de uno de los abogados que maneja varios de los casos de los reclamantes, de él depositándole una solicitud a Jenny Berenice, actual Procuradora General de la República, que ponga en movimiento la acción pública y que por Dios inicie la investigación. Según ese abogado, es una publicación de Roberto Cavada, según ese abogado, cuyo nombre es Plutarco, no me acuerdo del apellido ahora. Yo la vi, sí. Sí. Ahí no se ha interrogado ni siquiera al primer empleado de la gerencia del Jet Set que sobrevivió. No dije que Antonio Payá, que es el dueño, ni siquiera los empleados se han interrogado. 45 días o más de 45 días de que se cayera un techo sobre
más de 400 personas y dejara más de 230 fallecidos, pero parece que fue el techo de una pollera que se cayó y que lo que murieron fueron más de 230 pollos, es lo que parece, y que como fueron pollos que murieron, entonces eso no es nada. Y mira que hasta los pollos tienen derecho a la vida entre tú y yo, pero parece como que no hay 230 fallecidos, más de 230 fallecidos ahí, porque así es que estamos aquí. ¿Me doy a entender? Entonces, yo entiendo que nosotros, y es un reclamo que le estoy haciendo al resto de las personas que tienen medios, que tienen plataforma, que por favor cada vez que hagan un programa, les recuerden al pueblo dominicano cuántos días van a partir de la tragedia. Y a las autoridades. Cuánto es el número de fallecidos y que las autoridades hasta esa fecha no han hecho absolutamente nada. Y que solo atenúen esa práctica cada vez que tengan una presentación o un programa. Cuando ustedes vean que se hace algo con respecto a la investigación de la tragedia del Jet Set. Mira, yo creo que es muy bueno, muy atinado el tema de este reclamo del Jet Set. Hoy precisamente, domingo, que se transmite este programa, hoy domingo del Día de las Madres. Nosotros los dominicanos exigimos respuestas, exigimos una acción, y hoy, domingo de las Madres, tomando en cuenta las madres que perdieron a sus hijos. Exigimos respuestas. Yo creo que lo dicho por Remberto, de que no vamos a bajar la guardia en ese aspecto. No importa quiénes se molesten o no se molesten. Nosotros queremos respuestas y queremos acción del Estado Dominicano, del gobierno, del Ministerio Público, pero queremos que se nos dé una respuesta. Porque, como dice Remberto, no fue una pollera, no fue un techo. Muchos muertos, muchos dominicanos, y hoy Día de las Madres, muchas madres llorando a sus hijos e hijas. Gracias por acompañarnos. Feliz Día de las Madres para todas las madres dominicanas, que realmente las madres dominicanas yo creo que somos muy especiales. Sí. Somos muy especiales. Definitivamente. Sí, somos un poco diferentes, ¿no? Pero feliz Día de las Madres. A ustedes gracias por acompañarnos. A Remberto, gracias por su participación siempre tan atinada en este programa y en todo lo que va también. Gracias por vernos, gracias por acompañarnos. Feliz tarde.